Mis hermanos, Dios les bendiga, bendiciones. Me siento complacido nuevamente de estar con ustedes esta mañana para seguir escudriñando la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, hoy continuamos con la serie de los 7 espíritus de Dios. Y bueno, hoy el tema es el espíritu de sabiduría. Bueno, qué importante es el espíritu de sabiduría para nuestras vidas. Y bueno, ¿por qué realmente esto es importante para nosotros y qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Bueno, hoy voy a tocar 4 puntos importantes y el primero es, y quiero que me acompañe precisamente a Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren lo importante es la sabiduría para tener revelación de su palabra. La sabiduría, ¿qué es? La capacidad de poder percibir y comprender las verdades de la Biblia. Es la habilidad para poder aplicar el conocimiento y la sabiduría de Dios que es dada por el Espíritu Santo es para comprender su palabra. Bueno, aquí vemos lo importante del espíritu de sabiduría para poder entender la revelación, las riquezas que hay en la palabra de Dios. Bueno, un buen ejemplo es cuando también el pastor o el maestro que está dando la palabra quiere traer una palabra para nosotros, un mensaje de Dios para nosotros, pero a veces nosotros somos desatentos, no prestamos atención y justamente ahí perdemos lo que Dios nos quiere enseñar. Esto pasa muy frecuentemente en la iglesia o en las enseñanzas. Dios trae un mensaje muy importante, una revelación grandiosa de su palabra para nuestra vida, pero a veces nos distraemos con facilidad porque sonó el celular, porque alguien nos habló, porque este hizo, porque este se movió y nos distraemos fácilmente. Y eso me hace acordar precisamente de la parábola de la semilla que está en Mateo 13:4. Dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, porque no cayó en tierra buena o porque las aves vinieron y la comieron. Justamente cuando Dios te va a revelar una palabra, cuando el pastor o Dios o el maestro, el que está enseñando, está tocando un tema y Dios te va a revelar en ese momento por el Espíritu de Dios y te distraes, eres desatento a ver lo que pasa en la parábola. Viene el ave y se la roba la semilla, pues justamente eso hace el enemigo. Viene, te distrae y roba lo que Dios te iba a dar, lo que te iba a enseñar, lo que te iba a mostrar. De pronto una respuesta que tú estabas buscando de parte de Dios, precisamente porque fuimos desatentos a lo que Dios quería hablarnos a nuestra vida. Bien. En segundo lugar, Dios nos da talentos y habilidades. ¿Dónde encontramos esto? En Éxodo capítulo 28, versículo 3 y Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35. Esto lo van a leer ustedes en su casa y yo les voy a explicar qué es lo que quiere decir Dios acá en esta palabra. Dios a todos nosotros nos da habilidades y talentos. ¿Pero para qué? Precisamente en Éxodo habla cuando Dios habla a Moisés y le dice que traiga ciertos personajes, a ciertas personas con habilidades y talentos para trabajar en el tabernáculo. Todo lo que se hizo en el tabernáculo tuvo un orden y una persona específica para cada tarea. Tanto el que diseñó, tanto el que tejió, como el carpintero, como el que hizo los utensilios, etcétera, etcétera. Dios nos da talentos y habilidades para el servicio y la obra de Dios. Bien, pero esto va añadido cuando Dios le manda a Moisés que traiga a estas personas que tienen talentos y habilidades para diferentes tareas, Dios les añade sabiduría para poder desarrollar la tarea. Bien, ¿cuántas personas han desperdiciado su talento y sus habilidades porque no tuvieron sabiduría para desarrollar el conocimiento que Dios les dio? Esto lo vemos también en la parábola de los talentos. A uno dice que Dios les dio 2 talentos, a otros 5 y a otro 1. Y vemos como el que le dio 2 lo multiplicó, como el que le dio 5 lo multiplicó, pero al que le dio 1 lo escondió porque no tuvo sabiduría, no supo qué hacer con él. Y es precisamente lo que Dios nos quiere enseñar.
Si a ti Dios te ha dado un talento, si a ti Dios te ha dado una habilidad, pídele a Dios que te dé sabiduría de cómo desarrollarla para la obra y el extendimiento del reino de Dios, para que seas parte del cuerpo de Cristo y puedas desarrollar, dar lo que Dios te ha dado. Bueno, en tercer punto, dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí habla del someterse a una autoridad y quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a buscar empleo en una empresa, obviamente sabemos de antemano que debemos someternos a unas reglas, a unas normas que hay en esa empresa. Ahora, si queremos trabajar en esta empresa, sabemos que debemos someternos y ese sometimiento trae un sacrificio, trabajo, obediencia, humildad, esfuerzo y sobre todo lealtad. Hay trabajo, ¿cierto? Hay sacrificio. Pero mire que ese sacrificio trae un fruto y un beneficio. Porque si tú te sometes a la autoridad de tu empresa y de tu jefe, ese sacrificio trae fruto y ese fruto es un sueldo, un seguro, una estabilidad económica, beneficios entre otros. Incluso puedes crecer dentro de la empresa y eso trae crecimiento económico. Bueno, eso pasa también en la vida espiritual. ¿Y cómo dejar la vida de Salomón? Cuando Salomón le pide al Señor sabiduría. Y precisamente quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 13. Y vamos a ver tres cosas importantes en estos versículos. Dice la palabra del Señor y habla Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido, o sea, sabiduría, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Bueno, Salomón estaba reconociendo una cosa muy importante, su incapacidad de hacer algo o gobernar sin Dios. Él necesitaba a Dios, necesitaba del espíritu de sabiduría porque no sabía cómo hacerlo. Y estaba reconociendo su incapacidad de hacer muchas cosas sin Dios. Es lo mismo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Necesitamos de la compañía de Dios, necesitamos de su sabiduría, porque sin sabiduría podemos correr el peligro del orgullo y la altivez, de hacer las cosas sin Dios. Y no, nosotros dependemos de Dios. Y aquí nos lo está enseñando Salomón. Bueno, en el versículo 10 y 12 mire lo que dice. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sabes? Nosotros debemos ser diferentes a otras personas. Debemos marcar la diferencia. Y así como Salomón no pidió algo para sí mismo, no pidió algo para él, para beneficio propio, sino para ayudar a otros, para beneficios de otros, para crecimiento de otras personas. Dice que Dios se agradó y respondió a su petición. Dios le agrada que nosotros siempre que pidamos algo, lo pidamos primeramente para ayudar a otras personas, para el beneficio de otros. Y obviamente eso va a ser beneficioso también para nuestra vida. Y Dios le agrada y Dios te va a responder tu petición. Pero Dios no se queda solamente con eso. Mire que Dios recompensa a todos los que trabajamos en la obra de Dios, pero lo hacemos con un corazón sincero, mirando el beneficio de las demás personas. Y eso lo vemos precisamente en el versículo 13. Y dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Eso me hace acordar precisamente en Mateo 6:33 cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú correspondes a Dios, cuando tú eres obediente a Dios y cuando te sometes a la autoridad de Dios, créeme que Dios te va a recompensar y va a venir fruto y va a venir beneficios para tu vida. Pero tú no lo vas a buscar por el fruto o por lo que Dios te va a dar. Es porque tú entiendes y ya eres sabio, ya el espíritu de sabiduría está en tu vida y sabes que el someterte a Dios es mucho mejor. Bueno, y para culminar,
quiero que leamos Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña por su palabra. En el título, dice en el capítulo 12 como título, dones espirituales, pero vemos en el versículo 8, dice que primero, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don que Dios da es palabra de sabiduría, pero también hay palabra de ciencia, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Mire que hay algo curioso. La gente busca los otros dones ¿para qué? Tal vez para mostrarse, para que todo el mundo diga, uy, mire el discernimiento que tiene esta persona. O sea, para que la gente los vanaglorie, para que la gente se sienta orgullosa de lo que tiene. Pero dejamos muy aparte un don muy importante, que es la sabiduría. Y bueno, aquí surge una pregunta. ¿Para qué debemos anhelar primero este don de sabiduría? Bueno, la misma Biblia responde a nuestra pregunta, a esta pregunta, en Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 5, y la quiero leer en la PDT, en la versión PDT. Dice, hermanos míos, alégresen cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él les dará y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Mire que Dios, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Capacitarnos por el Espíritu de sabiduría para que nosotros maduremos y podamos confrontar esta vida, confrontar este mundo. Pero para reforzar un poquito esto, quiero que me acompañe precisamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios quiere con este don de sabiduría es prepararnos para esta vida, prepararnos para el servicio de Dios, prepararnos para todo lo que Dios tiene para nosotros y para confrontar este mundo, porque Él sabe que este mundo lo que nos quiere es consumir, quiere acabar con nosotros, pero si nosotros tenemos conocimiento acompañado de sabiduría, vamos a saber afrontar esta vida. Vamos a saber cómo confrontar las adversidades, los problemas, las dificultades. ¿Por qué? Porque está la sabiduría. Dios quiere enseñarnos esto para madurar, para culminar nuestra carrera, para culminar y llegar hasta donde Dios quiere que terminemos y ser perfectos, pero esa obra la perfecciona el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, espero que les haya gustado esta parte, hayamos aprendido el por qué es importante el Espíritu de sabiduría para nuestras vidas. Y bueno, esto es simplemente un pequeño abrebocas, una pequeña porción de la torta de lo que es la sabiduría. Y yo lo invito a usted para que allá en su casa escudriñe la palabra, porque hay muchas verdades en la palabra de Dios, hay muchas promesas para usted. Y espero que le haya gustado y bueno, nos veremos si Dios lo permite mañana para nuevamente continuar con esta serie. Mis hermanos, Dios les bendiga.